INEPI, y creo, doctor, que lo presenté bastante bien al tema. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Darío? Sí, realmente debo decir que de la forma en que lo presentó, no sé de qué vamos a hablar. No, lo vi otro día muy indignado porque lo vi ahí en C5N, tuvo una nota muy interesante, porque, a ver, hay un clima de época de que hoy por hoy es más fácil para los policías sacar el arma y disparar, porque si matan no pasa nada. Yo creo que lo que usted en la presentación que hizo de esta nota, dijo algo que me parece que es categórico. Desde el punto de vista estructural de lo que es la cuestión del discurso legal, hay un código penal escrito y hay un código penal en la realidad. Me parece que esto es clave. Cuando usted recién preguntaba sobre la jerarquía de los distintos derechos, no tenga ninguna duda, que para el sistema en el que nosotros vivimos están invertidos, la jerarquía está invertida. Es decir, prima el derecho de propiedad por sobre el derecho a la vida. Esto es así, es tal cual. Hay que leer, y usted lo sabe tanto como yo, que tiene usted lecturas de sentencias donde prácticamente el valor de la vida humana de la víctima de un caso de gatillo fácil está totalmente relativizado en función del derecho de propiedad que supuestamente habría afectado. Y quiero hacer notar algo que es muy interesante porque no todo el periodismo lo plantea del mismo modo. Usted dijo, y probablemente le habría robado y se fue, pero estaba en fuga. Y esto es determinante, porque es acá donde juega el tema concreto de la jerarquía. El estar en fuga implicaba que el riesgo de vida no lo tenía más el policía. Y si no lo tenía más, si no tenía más el riesgo de vida, tampoco tenía el derecho a matar del modo que lo hizo. Y estamos hablando en suposiciones porque todavía no sabemos, como usted bien dice, cuál fue el verdadero motivo por el cual se generó el conflicto, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Romina Calderaro, buen día. Hola Romina, ¿qué tal? Bien, ¿la situación del policía cuál es hoy día? ¿Perdón? ¿La situación del policía cuál es hoy? La situación del policía, tengo entendido, se llama POS, es un bonaerense del grupo de apoyo departamental en San Martín. La situación de él es que está detenido en función de la imputación que se le hiciera, en principio, por lo que decía recién Darío. Ahora, lo que está en discusión, y supongo que eso va a ser precisamente el debate que se va a dar en función de toda la causa, es una calificación que para nosotros en estos casos es siempre la misma, que es la del 80 inciso 9 del Código Penal, es decir, que quien mata aquí agrava su situación porque mata en lo que la letra de la ley dice en abuso de su función de ser miembro de una fuerza de seguridad, ¿no es cierto? Es decir, que es lo que los tribunales en general se resisten a calificar. Y normalmente se inclinan por calificaciones más leves, donde esta situación que revela un compromiso político institucional queda siempre de lado. Entonces el 80 inciso 9, que es el que agrava el homicidio por esa condición de funcionario policial, en general es muy difícil obtener esa calificación. Usted dice que protegen a la policía, ¿por qué? Porque es el brazo auxiliar de la justicia. ¿Por qué le parece que pasa esto? Nosotros hace muchos años que venimos estudiando este tema, pero no solamente estudiando, sino que venimos interesándonos de un modo mucho más activo. Acá nosotros no trabajamos en un estudio jurídico cerrado, nuestro estudio jurídico está en la calle, nuestro estudio jurídico está en los barrios donde ocurre esto, es decir, lo podemos ver en la misma trinchera donde ocurren estas cuestiones, y lo escuchamos por cada uno de las víctimas, de sus familiares, que van hablando de cuál es el rol que la policía tiene en estos casos. Y normalmente, cuando vamos a tribunales, la respuesta que se obtiene es una respuesta legitimadora, es una respuesta consagratoria de impunidad, es una respuesta en donde siempre la idea de aplicar esta condición de funcionario policial en abuso de sus funciones, lo que implicaría concretamente una complicidad, entre comillas, de la cuestión institucional, siempre se resiste a hacerlo. Ahora, ¿por qué ocurre? Y nosotros creemos que ocurre en función de del rol que cumple la policía. Para nosotros entendemos que no es un policía suelto, no es POS,
así se llama, POS, el policía que mató a Rodrigo Correa, no es solamente POS, no es un nombre y un apellido, no es una manzana podrida, es estructural. Esto va mucho más allá y tiene que ver con la función de la institución policial, que en un sistema como el que nosotros vivimos, está muy claro que su rol es el de disciplinar. Y cuando disciplina de dos maneras. O lo hace a través de la represión sobre los sectores organizados de la sociedad, como ocurrió, por ejemplo, con PepsiCo, o lo hace a través de este disciplinamiento de control social que forma parte de una especie de actuación preventiva por si las moscas. Porque este grupo social, este sector social, los chicos menores de 25 años, entre 14 y 25 años, que es prácticamente casi el 60 y pico, 70% de las víctimas por casos como el que nosotros venimos haciendo. Este sector social no es casualidad, es el sector social de las barriadas más humildes, de las barriadas más afectadas, inclusive, tampoco es casualidad, por políticas de ajuste como la que, por ejemplo, estamos viviendo en este momento. Entonces, aquí hay una íntima vinculación, directa relación entre la necesidad de disciplinar a los que se podrían levantar y parar de manos frente a una situación como la que se vive y la necesidad de proteger los intereses de aquellos pocos que viven bien gracias a las políticas como la de este gobierno que se están llevando a cabo y que están mandando a la miseria y a la extrema violencia, con más la descomposición social de un sector muy importante de nuestra población. Doctor, ¿y el rol de los medios de comunicación, cómo juega en este caso? Porque culturalmente, durante mucho tiempo, más allá del gobierno anterior, se ha instalado el tema de los pibes chorros, de los pibes que salen y matan, porque cuando se instala un tema, yo recuerdo que hace 2 semanas estábamos hablando, ¿te acordás, Romina, en la Villa 21-24, con otro caso de un bombero que mató a un joven de 25 años, el paraguayo, y hablamos con el cura en aquel momento, no me acuerdo el nombre del cura, ahora me va a salir, pero amigo de esta radio, que Padre Toto. El padre Toto se había instalado. El caso era Cristian Toledo, tal cual, el chico de la ferretería, muerto por el bombero Adrián Otero. Exactamente, y al principio también lo intentaron robar, le tiraron un piedrazo. Digo, bien, ¿cómo se hace en la mente del ciudadano común, que por ahí tiene miedo que lo roben? Toda persona que lo roban o que ha sufrido algo, un hecho de inseguridad, siempre tiende a querer un poquito de venganza, y esa es la reacción primitiva. Digo, ¿cómo hacemos? Si a esa reacción primitiva, desde los medios hacemos tachín, que está bien que se mate, ¿se acuerda que Susana decía, el que muere tiene que morir, el que mata tiene que morir? Y ese discurso penetra, ¿cómo se lucha contra eso? Hay dos aspectos. Uno, usted me pregunta por el rol de los medios y yo le digo es determinante, porque el medio lo que hace, además de formar opinión, genera consenso. Entonces, este tipo de políticas se legitiman con el consenso porque esto recuerda mucho al algo habrá hecho. Esto remite necesariamente a todas esas etapas y a los distintos momentos en el que el país fue atravesando algo que para nosotros es clave, que es esto de que desde el poder se determina quién es el enemigo interior. Cuando se desarrollan políticas como estas, como la que nosotros estamos viviendo, está muy claro que el enemigo interior pasa a ser la clase trabajadora y los pobres. ¿Por qué? Porque son los que se van a parar de mano, porque difícilmente se suiciden, difícilmente acepten tranquilamente que los esquilmen, que los exploten, que los opriman. Entonces, frente a eso, los medios, que están íntimamente vinculados a la estructura del gobierno, van bajando esta línea y la van instalando, y una vez que la instalan, es como que se naturaliza. Y el problema mayor que nosotros advertimos es que la penetración de los medios es tan grave que esa naturalización se da aún en los barrios donde más se afectan este tipo de conductas. Entonces hay dos cosas. En primer lugar, la invisibilización. Los medios no muestran todos los casos de gatillo fácil, Darío. Los medios muestran los casos muy sonados, pero sobre todo los medios, y acá viene la respuesta a la segunda parte de su pregunta, muestran los casos en donde los familiares, los distintos agrupamientos vecinales, la gente se empieza a organizar y lo empieza a poner en la calle el tema. Entonces ya no lo pueden ocultar, y cuando no lo pueden ocultar no le queda más remedio que entrar a ponerle el micrófono a la voz de los afectados, y cuando hablan los afectados cambia sustancialmente la visión del hecho. Entonces, esto se muestra hoy como una cuestión absolutamente excepcional.
pero porque hay una invisibilización general que va de la mano de la naturalización. Con esos dos elementos el medio juega un rol básico, determinante. Con esos dos elementos se obtiene legitimidad. Para nosotros no es tan fácil salir a decir que hoy muere un pibe cada 25 horas en función de hechos de estas características. No es fácil porque la gente nos dice, bueno, en algo habrá hecho. Salió a robar y lo tiene merecido. Y este tipo de cuestiones, esto lo establece desde el medio. Ni hablemos cuando el medio muestra 25 veces el mismo hecho, donde va sedimentando y va horadando la cabeza de la gente hasta hacerla expresar eso. Yo lo que quiero decir con esto es que no se confunda. Nadie está justificando que la salida sea el robo. Nadie está justificando ni alentando que la salida sea que los pibes salgan con un arma a afanar al primero que se le cruza por la calle. Nadie dice eso. Lo que decimos es que no inviertan más la cadena de responsabilidades y no pongan más a la víctima de un homicidio como autor de todo el drama social. El drama social que lleva a esto y que hace utilizar a la policía para que lo controle y para que lo discipline, no está en los barrios. Está, o si se quiere, está en algún barrio más chiquitito, en un barrio que tiene una casa importante frente a la Plaza de Mayo. Doctor, le mando un abrazo, ha sido muy claro, le mando un abrazo, Gracias, y lo saludo también con mucho afecto. Adiós. Muy bien, el doctor Ismael Jalil, abogado de Correpi, tema cultural difícil de resolver, ¿no, Romina? El tema de que